Y otra de las cosas que me gustaría hablarles, ya como incluso comenzando este pequeño episodio o este pequeño clip, es como una experiencia de mi vida personal. Hay una pequeña lista de reproducción en mi canal que va a ir enfocada únicamente para anécdotas que a mí me apetezca contar o que me apetezca platicar en estos episodios, porque sí es cierto que pues yo lo que más hago es comentar cosas ajenas a mi vida, porque yo considero que todavía soy un youtuber bastante pequeño como para que mi vida sea relevante para alguien, ¿sabes? Pero pues igual de vez en cuando este episodio se podría, este podcast y este canal en general se podría decir que lo tengo para hablar de lo que se me pega la gana. Y si de la nada se me pega la gana hablar de mi vida, pues lo voy a hacer. Es lo que hay, ¿sabes? Comenzando, como digo, con este episodio, una pequeña anécdota que me sucedió hace relativamente poco y no sé si les haya pasado a la mayoría de ustedes, sobre todo los que me van a entender son los universitarios o las personas que pues han estudiado. Yo supongo que todos han hecho la primaria, todos han hecho la secundaria y como mínimo todos han hecho la preparatoria. Pónganle que no es necesario todos entrar a la universidad, pero yo creo que como mínimo todo el mundo ha pasado por un salón de clases. Pues esto es algo que se podría decir que me ha pasado desde siempre y a la hora de la verdad tampoco no entiendo muy bien por qué sucede, pero es algo que por alguna otra razón siempre me ha perseguido. Y es, tal y como van a ver en el título y tal y como van a ver en la miniatura de este clip, son los grupitos dentro del salón. No sé por qué, siempre, siempre, siempre me ha perseguido esa, por así decirse, maldición de que en cada uno de mis salones de clase, siempre todo el salón se acaba dividiendo en grupitos, siempre. Yo recuerdo que desde la primaria un poco ya pasaba, no pasaba del todo, pero sí que había pues el grupito de las amigas, había el grupito de los nerds, había el grupito de los que no le hablaban a nadie porque les encantaba jugar, nada más andar hablando de videojuegos y andar jugando tazos entre ellos. Luego estaba el grupo de los que les gustaba jugar fútbol y solamente se juntaban entre ellos. Y pues ahí entre medias a veces estaba uno, a veces estaban otros dos o tres, que éramos más como abiertos a hablarle a todo el mundo. Y sí es cierto que en la primaria, tampoco no es como que me acuerde perfectamente de la primaria, ¿no? Pero sí es cierto que en la primaria yo recuerdo que todos éramos más de hablarnos a todos. Ya en la secundaria fue cuando me pasó de verdad eso de que el salón se empezó a dividir y fue muy poco a poco. En primero sí pasaba de que todos le hablábamos a todos porque todos empezábamos a conocernos, incluso le hablábamos a de otros salones así, pero conforme fue pasando el tiempo, al final como somos la misma cantidad de personas durante 3 años, pues llega un punto en donde haces amigos que son, por así decirse, mejores amigos que otros. Es decir, hablas más con ciertas personas que con otras. Y con quienes hablas más, pues tienes más tendencia de juntarte con ellos. Y ahí es cuando te dan la libertad de sentarte donde quieras. Y pues resulta que las 5 amigas se juntan en una esquina, las 5 ahí al ladito. Luego los otros 10 amigos se juntan en 2 hileras del otro lado. Luego otros 3 amigos se juntan en medio. Y ahí más o menos se va empezando a hacer esos pequeños grupitos. Ya en la secundaria, como digo, fue cuando me empezó a suceder. Recuerdo que en la secundaria había el típico grupo que éramos como los más desmadrosos, los que más nos gustaba estar cotorreando, los que más nos gustaba como estar diciendo pura pendejada y a estar, pues por así decirse, risa y risa, pasando bien el rato. Y de hecho creo que teníamos hasta un nombre, creo que nos hacíamos llamar La Colmena, porque pues por aquel entonces estaban de moda las comunidades de memes, estos que si la Legion Hall, que si el LC, ¿cómo se llama? G, no recuerdo cómo se llama, SLGD o algo así, o sea, son comunidades estas que ya se podría decir que ya están todas muy muy muertas, porque esto estaba de moda como por ahí del 2014, por así decirlo, 2013, 2015. Entonces, por aquel entonces, cuando yo estaba haciendo apenas la secundaria, os recuerdo que ya estoy en la universidad, recuerdo que pues nos gustaba estar pues comentando pendejadas básicamente, y yo estaba entre ellos, pues por amigos con los que me juntaba y porque me gustaba el cotorreo me terminé juntando con ellos. No quiere decir que yo haya sido el desmadroso, pero pues sí me gustaba, por así decirse, cotorrear, pasarla bien durante el salón. No me gustaba simplemente ir a estudiar y solamente enfocarme a estudiar, porque pues ¿quién va a estudiar solamente a la escuela? Sea cualquier grado, uno va a hacer amigos, uno va a jugar, uno va a cotorrear, a disfrutar, a pasar bien el rato básicamente. Estudiar a veces es como muy tedioso, muy estresante. Y cuando eres un niño de 14 años, lo único que te gusta es pues andar por aquí y por acá, llamando la atención, jugar, hacer desmadre, etcétera, etcétera. Y ya con ese grupito,
que era como el más grande, se empezaron a hacer los demás. Se empezó a hacer el grupo de unas ciertas amigas, se empezó a hacer el grupo que era gente como más callejera, que era gente que le gustaba hacerse la pinta, que venían de otra colonia que es como un poquito más peligrosa, entonces es gente como de más barrio, gente como un poquito más cholas, que es un término muy coloquial aquí en México, que son gente muy distinta, que les gusta más la calle, les gusta más el rap, les gusta más un tipo de vestimenta que es parecida como la de los chicanos o como por así decirse, la vestimenta pues tradicional mexicana, pero mezclado un poco con esa ruralidad que existe dentro de las grandes ciudades, ¿no? Pues dentro de las grandes ciudades siempre hay barrios marginados y esos barrios siempre traen gente un poco más peligrosa, que anda en malos caminos, y a veces esa gente tiene hijos y esa cultura, quieras o no, se les pega. No quiere decir que eran los más desmadrosos del salón y que andaban cometiendo cada rato cierto delito o ciertas cosas, pero pues sí era una estética que por así decirse, los identificaba a ellos y con los que se gustaba juntarse. Luego estaba el típico grupo de los populares o de los que les gustaba jugar fútbol o de que nada más eran ellos. Entonces se empezó a dividir un poco el salón. Y yo recuerdo que desde aquel entonces ya tenía esta idea que se podría decir que aún conservo hasta el día de hoy, de no solamente aislarme con mi bolita, sino más bien ser un poco más abierto y querer hablarle a todas las personas. Y de hecho, el encerrarme con una bolita era algo que hasta me molestaba, porque llegaba un punto en donde de estar conviviendo tanto con la misma gente, me hartaba de esa gente, me cansaba o me llegaba un punto en donde me enfadaba su cotorreo, porque siempre era lo mismo, porque ese tipo de grupos lo que tienen es que obviamente tienen intereses en común y por eso se juntan, por eso esas personas prefieren estar juntas. Entonces llega un punto en donde si todo el tiempo es el mismo tema de conversación, todo el tiempo, pues te acabas hartando. Y yo llegué a un punto en donde a lo mejor un día me apetecía juntarme con unos, un día me apetecía juntarme con otros, y no pasaba nada. En la secundaria pues más o menos el salón era un poco unido. Sí es cierto que en la secundaria había mucho bullying, pero pues digamos que ese siempre es un problema ajeno a lo que sea que pase en un salón. Cuando pasé a la prepa, en la prepa estuve 2 turnos, en primero y en segundo. Estuve durante la tarde, es decir, en el turno vespertino, y ya a partir de tercero hasta sexto estuve en el matutino, en la mañana. Pues en la tarde me pasó exactamente lo mismo. Ya nada más llegar a primero, el pinche salón se empezó a dividir en grupitos. Y yo fue como de, joder, no llevamos ni 3 meses juntos y ya está esta bolita aquí, esta bolita acá, esta bolita allá, esta bolita aquí en medio y unos que otros por ahí regados. Yo era uno de esos unos que otros por ahí regados, porque yo durante toda la prepa estuve trabajando. Entonces se podría decir que ahí sí que iba nada más a estudiar y luego me iba, porque no me gustaba ya quedarme a cotorrear, porque luego tenía que llegar a mi casa, comer, bañarme, hacer tarea, la que alcanzase e irme a trabajar. Eso cuando estuve en la tarde. Y en la tarde, luego se empezaron a formar esas bolitas. Al final, pues logré hacer amigos dentro del mismo salón y me pasó exactamente lo mismo. Quería yo ser el que le hablase a todas las bolitas. Primero me junté con unos, luego me junté con otras, luego me junté con unos. Y ya cuando estuve a punto de cambiarme a la mañana, es decir, como a finales de segundo, se podría decir que sí llevaba ya unos meses juntándome con la misma bolita de personas, pero hablándoles a todos. Y eso era lo que a mí me gustaba. Que, por así decirse, yo fuese el único o de los únicos que le gustase estar bien con todos. Porque un problema que sucede cuando se generan estas pequeñas bolitas es que hay veces en las que el profesor te pone a hacer trabajos en equipo por número de lista o por el orden que se le pegue la gana y no te acaba tocando con quien te cae bien. A lo mejor te toca trabajar con alguien que ni lo conoces, ni has hablado con él, o incluso si has hablado con él y te cae mal. Y ahí pues no te queda de otra, porque una cosa es lo personal y otra cosa es lo profesional. Si vas a la escuela vas a estudiar, y si hay que entregar un trabajo en equipo, hay que hacerlo en equipo, a pesar de que sea alguien que te caiga fatal. Y yo, pues por evitar esas enemistadas, por evitar esos roces o por evitar esa sensación de comodidad estando con alguien que no me cayese mal, pues yo prefería ser el típico que le cayese bien a todo mundo. Y todo el mundo me hablaba y todo el mundo, por así decirse, me preguntaba, y yo podía ir a pedirle ayuda a quien sea sin tener, por así decirse, ningún tipo de bloqueo social o emocional con alguien por aquello de tener esos roces. Pero de que pasaban, y pues prácticamente en todos los salones siempre sucede esto, de que va a haber alguien dentro del mismo salón
o 2 o 3 o 5 o 10 personas que no se caigan bien entre ellas, pero aún así ahí siguen conviviendo, fingiendo ser, por así decirse, funcionales o estar disfrutando del salón, aunque obviamente a la hora de la verdad esas enemistades acaban generando un ambiente muy muy incómodo. Y de hecho yo creo que sí fue una de las cosas por las cuales sí me quise cambiar a la mañana, junto con otras razones de mi mismo trabajo, de una TAE que estaba a punto de tomar, de muchas más movidas, ¿no? El punto está en que el salón de la tarde de la preparatoria de primero y segundo se me dividió completamente, muy 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 rápido. Desde el primero ya estábamos todos divididos y desde luego siempre pasaba lo típico de que una ya no le va a hablar a otra, cada una está en un grupo y automáticamente esos dos grupos son enemigos. Ya nomás por dos integrantes, a lo mejor los grupos en sí eran 5 contra 7, pero ya solamente porque uno de ellos, de cada uno, estén enemistados, ya son 5 enemistados con otros 7. O sea, dices, ¿qué onda con esto, no? Cuando es lo que digo, lo personal debería ir al lado o aparte de lo profesional. Pero pues claro, somos morros de 15 años, la neta no aprendemos a diferenciar este tipo de cosas hasta que no nos hacemos adultos y nos toca trabajar por ley con gente que no nos va a caer bien en nuestro trabajo, porque de nuestro trabajo vamos a vivir. Ahí es donde aprendemos a convivir con otras personas, cuando dependemos de convivir con ellas. En la escuela pues se podría decir que pues te la suda, no, pues eres un morro mocoso de 15 años, todavía no tienes ni la madurez, ni la necesidad, ni la enseñanza, ni la experiencia. Se podría decir que uno está meco y le gusta nomás ahí andar pues con lo que surja, básicamente. Y cuando me cambié a la mañana, también un poco pasó lo mismo, pero yo ya era parte del grupo. Y ese grupo, hasta eso, duré todo el tiempo siendo parte de ese grupo. Porque era un grupo muy amplio de muchas personas y de mucho tipo de personas, muchos perfiles distintos conviviendo. Y no solamente había un solo interés, sino que había muchos. Porque dentro de mi bolita del salón, que se podría decir que éramos como 15 personas, e incluso eran más de otros salones, solamente que la mayoría estábamos en el mismo salón, incluyéndome a mí, pues unos eran músicos, otros les gustaban mucho los videojuegos, otros no eran músicos pero les gustaba mucho la música, a otros les gustaba más otro tipo de cosas como, yo que sé, ver anime o leer cómics, a otros les interesaban cosas como los deportes y les gustaba mucho jugar básquet o jugar vóley, a otros les gustaba mucho el skate y pues se podría decir que todos teníamos diferentes intereses, pero todos acabábamos conviviendo y eran cotorreos sanos porque al final son puras pendejadas los que andamos diciendo, los que andábamos haciendo, pendejadas para hacernos reír a nosotros mismos. Se podría decir que éramos el típico grupo que dábamos cringe, pero que teníamos absoluta libertad para hacer lo que sea, porque nos daba igual lo que pensaran los demás. Y los demás era el resto del salón, y ese resto del salón se podría decir que era como otro grupo más, pero no estaban tan divididos, por así decirse. Si éramos 40, pónganle que 15 estemos juntos de un lado y los otros 25 pues entre ellos se vayan hablando. Y yo como siempre intenté siempre hablarle a todo mundo, siempre intenté llevarme bien con todos. Y pues muchos de mi salón era rara la persona que solamente le hablaba a lo de nosotros y al resto nada. Pero pues de vez en cuando te encuentras algún personaje, ¿no? Como digo, siempre me ha topado este concepto o este acontecimiento o este fenómeno escolar en mis salones de la escuela. A lo largo de toda mi experiencia escolar me ha pasado esto y ahorita en la universidad no es la excepción. Y se podría decir que ahorita en la universidad es cuando más radical está sucediendo esto. Y la anécdota que les quería platicar justamente va relacionada con esto. Y es como mi salón de la nada se hizo una especie de conjunto de grupos, pero de verdad es lo más radical que me había tocado ver, porque ni en la secundaria estábamos tan divididos como ahorita en la universidad. Yo siempre que me imaginé la universidad así como lejos, apenas yendo en primero de prepa y concibiéndome de aquí a 3 años que fuese a entrar a la universidad, pues yo me imaginaba la universidad como que ya iba a ser la escuela más independiente, con la que ibas a ser, por así decirse, tú contra el resto del mundo. O sea, que ya no ibas a tener como compañeros fijos, maestros fijos, ya no ibas a tener incluso tantas facilidades para hacer amigos a lo largo de toda la carrera. Porque lo que sucede en la universidad en donde yo estoy, lo que sucede aquí en la Universidad de Guadalajara, es que la mayoría de las carreras tienen un sistema de agendado.
Tú cuando, por así decirse, eres estudiante ya admitido de la universidad, en base a tu promedio te dan chance de agendar las materias que vas a hacer el siguiente semestre. Ponle que tienes que agendar 8 materias, pues a ti te dan la opción, en base a tu promedio, de seleccionar a qué hora la quieres o con qué maestro la quieres, o si la quieres tomar en este semestre o hasta el que sigue. Esa le da mucha libertad a los estudiantes, le da mucha libertad a los universitarios, porque algunos trabajarán y preferirán ir todas sus clases vayan hacia la mañana, o algunos dirán, es que este profe siento que no enseña tanto y con este otro sí que le entendí, entonces van con todas las clases de ese profe, o habrá otros que dicen, pues es que se me antoja más tener 2 días de descanso entre la semana e ir el sábado y agendan sus clases el sábado. Te podría decir que te da mucha libertad para que tú te acomodes a como mejor se te plazca o a que como mejor se te, por así decirlo, que encaje con tus planes de vida, con tu trabajo, con tu negocio, con lo que sea que estés haciendo. Y en mi universidad se podría decir que es la excepción por aquello de que es un centro universitario muy nuevo, es un centro universitario relativamente corto en cuanto al tiempo que lleva perteneciendo a la Universidad de Guadalajara. Y eso hace de que no haya ni muchos salones, ni muchos maestros, ni mucha infraestructura. Y por lo mismo no podemos tener ese sistema de agendado. Y como no lo podemos tener, lo que sucede es que la propia universidad nos da el horario. Entonces, como entramos con ese salón, vamos a durar toda la carrera. Y eso pues obviamente es lo que llevaba pasando siempre desde la primaria, desde la secundaria y desde la prepa. Pero yo pensé que la universidad era cuando por fin me iba a librar de eso, cuando por fin me iba a librar de tener que convivir con los mismos 30 de siempre o con los mismos 40 de siempre. Porque a mí, pues si algo me ha caracterizado es que siempre he tenido muchas ganas de hablarle a todo mundo. Y estando cambiando constantemente de salón, pues me habría tocado hablar con muchas más personas y me habría tocado convivir con muchos más perfiles, hacer muchos más contactos, y a la hora de la verdad eso también te conviene como universitario. A la hora de egresar pues conoces muchos más profesionistas de tu misma carrera. Pero acá pues se podría decir que fue todo lo contrario. Nos tocó con un salón en concreto. Hubo un cambio en el que, pues hagan de cuenta que yo quedé en el C en su momento. Había grupo A, grupo B y grupo C. Éramos primero A, primero B y primero C. Yo estaba en primero C. Y hubo un problemilla ahí en la universidad. Tuvimos que hacer primero otra vez y a la hora de hacer el cambio nos revolvieron. Es decir, revolvieron a gente del A, del B y del C, todas en el mismo salón y otra vez con otros 3 grupos. O sea, terminamos siendo los mismos 3 grupos, A, B y C, pero todos revueltos. Dentro de mi salón originalmente hay gente del A, hay gente del B y hay gente del C. Yo era del C y acabé en el B. Actualmente ya voy en cuarto B. Y ese salón, pues se podría decir que cuando recién sucedió ese cambio, ya con este nuevo cuarto B, que pues en su momento fue también primero B, desde primero quedó súper dividido, pero de verdad mega dividísimo. Yo creo que son como unos cuatro grupitos o como unas 4 bolitas las que hay dentro del salón, y de verdad es que es incomodísimo. O sea, no me desagrada mucho ir a la escuela en presencial porque luego lo notas. O sea, luego notas que va llegando alguien, se acerca con los suyos e ignora al resto, y es como de, joder, somos un salón, ¿cómo no va a ser posible que podamos convivir todos con todos? ¿Cómo va a ser posible que a unos los saludes, los abraces, los quieras mucho y estés cotorreando horas, y a otros no sepas ni cómo se llaman a pesar de que llevamos 2 años juntos? Porque luego a la hora de la verdad nos toca trabajar juntos, porque a los maestros les da igual quién sean amigos y quién no, les da igual eso, porque ellos ponen trabajos en equipo y a lo mejor te tocó con alguien que ni te cae mal, que ni te cae bien, o sea, que te cae fatal, pero es lo que hay, te toca trabajar con él. Y joder, si desde el inicio hubiésemos sido más unidos, no estaríamos con estas incomodidades. Y hace relativamente poco pasó un problema dentro del salón por culpa de esta división. No nos pudimos poner de acuerdo porque una persona opinaba una cosa, otra persona opinaba otra, y automáticamente esas 2 personas se volvían capitanes de la discusión de sus grupos. Es decir, todo el grupo de uno se ponía a defender o se ponía a la postura de ese, y todo el grupo de otro lo mismo. Es normal, por así decirlo,
cuando ves el salón así de dividido. Y luego las otras dos bolitas estaban por ahí en medio sin saber qué opinar. Y luego en cuanto opinabas algo que se iba inclinando hacia uno, ya te tachaban como que eras parte de ese. Entonces como de joder, no podemos ser así de radicales y así de extremistas, porque se supone que estamos en la universidad, se supone que somos adultos, se supone que ya tenemos una madurez suficiente y tenemos unas habilidades sociales que hemos trabajado a lo largo de prácticamente toda nuestra vida. Yo sé que ya en la universidad se rompen incluso hasta generaciones, tienes compañeros desde 18 años hasta 40 y tantos, 50 y tantos si quieres. Hay compañeros que tienen 20 y tantos, 30 y tantos, y es del todo normal. No hay, como por así decirse, una regla ya que diga que de esta edad se hace la universidad. Ya en la universidad, si quieres entrar a los 45 puedes, porque la universidad te admite. Si quieres hacerte una carrera después de haber trabajado 20 años, lo puedes hacer, porque al final la universidad, mientras tengas ganas de aprender y mientras demuestres que eres bueno para eso, vas a poder salir adelante con esa carrera. Y en la universidad, en mi salón de clases, hay mucha variedad así, pero luego se enclaustraron o se encerraron con sus grupitos, y yo, nuevamente, como siempre, he sido muy anti-grupitos, y en esta fase o en esta etapa, ahora sí que, por así decirse, me puse como radical de no unirme a nadie. Ahora sí que antes intentaba como medio pertenecer a uno a pesar de que le hablaba al resto, y acá desde el inicio me costó mucho trabajo unirme a uno. Se podría decir que la gran mayoría de los que venían en mi salón, o sea, de los que venían de cuando íbamos en el C, se quedaron juntos, pero al inicio no me junté con ellos y ya después se me hizo muy difícil adaptarme a su cotorreo, porque es que esa es otra cosa. Yo me intentaba juntar con unos y luego no me gustaban los temas de conversación o su manera de ser o su manera de cotorrear. Entonces pues dije, bueno, pues es que tampoco nomás estoy aquí callado, riéndome de cosas que no me están haciendo risa y haciendo trabajos que a la hora de la verdad yo tengo una manera de trabajar con que otras personas no tienen. Entonces digo, bueno, con esta bolita no fue. Me voy a otra y pasa lo mismo. Y digo, bueno, no fue. Me voy a otra y pasa lo mismo. Y llegó un punto en donde dije, joder, como para qué estás intentando encajar con el resto. Si realmente son personas con las que no puedes convivir porque nada más están súper encerradas en convivir con ellos y ya quieren ignorar al resto, pues que lo hagan y ya, pues se podría decir que en este semestre me resigné a estar así. Yo soy el que más le habla a todos, el que más se podría decir que convive con todos, pero ya todos me conocen como soy en cuanto a que soy el típico que no se junta con nadie, que luego ya se va, o que luego se tiene que ir, o el que luego nada más va, se sienta y pues se podría decir que no me siento cerca de nadie. O sea, si estoy cerca de con unos, luego al día siguiente estoy cerca de con otros, y no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, hay veces que pasa que como 2, 3 sillas están súper desocupadas porque pues da la casualidad que nadie se quiere sentar ahí porque ahí hay una bolita cerca, pero luego otra está súper mega amontonada y dices, joder, aquí hay mesas disponibles, ¿por qué no se quieren sentar acá? Ah, es que quiero estar cerca de mis amigos. Dices, no mames, o sea, ya desde ahí estamos viendo cómo hay una falta de organización como grupo. Somos 30 y tantas personas. No creo que sea tan complicado el organizarnos para cosas más vitales que para simplemente sentarnos. Y si no nos podemos organizar ni para sentarnos, ahora imagínense para las cosas más vitales. Y eso pues nos ha traído consecuencias de muchos grados, desde simplemente pequeñas discusiones hasta que nos bajen 10 puntos generales a todo el salón por andar haciendo pues pendejadas básicamente, porque no podemos convivir, no podemos hablar. Y eso pues ciertamente es incómodo. Yo no me imaginaba eso de la universidad. A mí se me diesen un botón para que automáticamente empezáramos a agendar materias y nos empezáramos a revolver entre toda la generación, entre los 3 grupos, así con cada materia y con cada grado. Yo lo haría sin pensarlo, porque eso fue lo que siempre me imaginé de la universidad. Cuando agendas, te toca con unos una materia, unos otra, y si haces un amigo en primero, a lo mejor ya en segundo ni lo ves, y a lo mejor en tercero te lo vuelves a topar solamente en 4 materias, luego a lo mejor lo ves hasta sexto, y luego en sexto ya lo ves en 3 materias seguidas. O sea, eso se podría decir que también te conviene como estudiante porque le estás hablando a más personas, estás como por así decirse desarrollando más tus habilidades sociales y te da la oportunidad de convivir con más perfiles o con más personalidades para que tú mismo te vayas testeando qué tipo de personas te caen bien, qué tipos de personas te caen fatal, qué tipo de personas quieres en tu vida o qué tipo de personas
con los que más mejor trabajas o con los que mejor te pones de acuerdo, y así pues más o menos te vas formando, vas madurando socialmente. Pero pues con esto de que somos las mismas 38 personas ahí encerradas y luego de que 15 están de un lado, 5 están de otro, 10 están de otro, 7 están de un lado y nomás ahí estamos 2 o 3, pues es imposible hacer eso. Y tengo un amigo mío que siempre me dice y siempre me lo dijo así como frase célebre o como cosa de lección de vida, y me dice, la universidad no es el ir a estudiar, o sea, no es como lo más importante, dice, de las cosas más importantes de la universidad es los amigos que vas a ir a hacer en la universidad, los profesores que vas a ir a conocer en la universidad. Y es que sí es cierto, porque a la hora de la verdad, hablar de contactos, hablar de que yo voy a conocer esto, voy a tener esta preferencia, de que yo voy a saber de esto por haberme metido desde el inicio, quizá es un poco como checa tu privilegio, porque no todo el mundo puede ir a la escuela o porque no todo el mundo conoce tantos contactos como para tener tan accesible toda la información o todas las oportunidades, pero es que tú mismo te vas haciendo esas oportunidades, tú mismo vas sabiéndole hablar a esas personas que van a acabar siendo tus colegas o van a acabar siendo tus contactos. Y la universidad ciertamente es un punto importante el ir a hacer esos contactos. Hay veces que las universidades privadas, más que venderte un plan de estudio súper avanzado y súper particular, lo que te venden es que te van a garantizar que vas a salir con chamba. Y eso muchas veces es importante, y en las particulares es lo que más, se podría decir, venden. Por eso son tan caras. Pero en las de gobierno, en las públicas, en las que se podría decir que vas más a tu bola, vas como más independiente, más por tu cuenta, tienes que ser tú el que te abras camino, tienes que ser tú el que le caiga bien al profesor como para conseguir su número y luego estar al pendiente y luego saber en dónde trabaja. Entonces ya tienes más o menos un contacto en ese hospital, y que de aquí al futuro llegues a necesitar algo, si te cae bien o si tiene el tiempo, pues te va a ayudar, y así con muchos otros y con otros compañeros y con de otras carreras. Tienes que ser tú el que esté haciendo eso. Y con este tipo de esquema o con este concepto, con este fenómeno dentro del salón, pues es muy imposible, porque si mi amigo dijo que lo más importante que voy a tener que hacer en la universidad es amigos, pues no estoy haciendo amigos porque no me estoy juntando con nadie, ¿sabes? Es como lo que más me impacta de todo esto, porque yo jamás me imaginé que la universidad fuese así. Y la verdad, de tan solo pensar que todavía me faltan unos 2 años y medio, 3, es, pues no sé, o sea, yo espero que de verdad esto cambie algún día, y esto espero que se acabe rompiendo de alguna manera, que conforme se vayan saliendo personas, porque sí es verdad que cada semestre pues se van saliendo más, que si quedó embarazada una, que si se cambió de plantel otra, que si se arrepintió de estar estudiando esta carrera otro, que si no pudo seguir estudiando y se metió a trabajar, que si no le gustó el plantel, que si se quedó retenido, o sea, puede haber muchos motivos por los que se vayan saliendo gente del salón, y poco a poco pues se podría decir que vamos a ir siendo menos, y siendo menos espero que podamos ponernos mejor de acuerdo y que ya decidamos empezar a hablarnos todos entre todos, y que ya sea una convivencia mucho más sana, porque de verdad nada más es llegar al salón y luego ya está el típico apartando las 10 butacas para sus amigos, ya está la otra apartando sus otras 6 butacas para sus amigas, y que las de adelante van a separar este otro, y luego hagan sus equipos de 4. Ay, maestro, es que no se puede de 6, es que vamos a dejar a 2 de nuestros amigos de lado. Pues déjalos de lado, es lo que hay, nada más te están pidiendo 4. O sea, hay muchos problemas, hay muchas incomodidades y tal, y no sé, a mí es un punto que me desagrada mucho de mi salón. No sé si alguien de mi salón vaya a estar viendo esto, pero de verdad no sé por qué acabó esto. O sea, ojalá algún día se acabe, porque es que encima, como digo, yo siempre intento mantenerme como el que le cae bien a todos. A mí no me gusta caerle bien, a mí no me gusta caerle mal a la gente, no me gusta tener enemistades, esas incomodidades se me hacen muy incómodas, entonces prefiero evitarlas desde el inicio. Yo prefiero pues ir a saludar a unos, a saludar a otros, y que si me toca trabajar por número de lista, trabajar bien con todos, que si me toca trabajar pues no sé, que nos nombraron del 1 al 5 y a mí me tocó trabajar con todos los que dijeron 4 o con a quien todo le tocó 4. Serían gente muy muy revuelta de muchos grupos, pero yo trabajaría bien con todos. Y eso es algo que no todos los de mi salón pueden decir con propiedad, porque yo
sí que se podría decir que convivo con todos, pero no todos de mi salón conviven con el resto. De verdad hay gente que, a pesar de que ya vayamos en cuarto y que ya llevemos más de 2 años juntos, no saben ni cómo se llaman todos los de su salón. Que no es necesario, pero joder, llevas conviviendo con esa persona 2 años, mínimo ubícala, ¿sabes? O sea, ya no te digo que te hagas súper amiga de ella, no, pues no es necesario. Pero mínimo ubicarlo, porque cuando te toque hacer un trabajo en equipo con ella, te vas a tener que relacionar con ella, y donde haya enemistad va a ser súper incómodo, y al final lo único que estás haciendo es que la universidad se vuelva un lugar más desagradable, cuando la universidad ya es de por sí pesada. No necesitamos hacerla más pesada nosotros para que se vuelva un lugar súper infernal, porque yo de verdad no me gusta ir a la escuela. O sea, ya con este ambiente y con este tal, de vez en cuando pues sí me gusta cotorrear y salgo con unos y este tipo de cosas, pero ya no es algo que me apetezca. Yo lo único que me apetece estando en la universidad de allá es largarme. O sea, yo para lo único que voy a la universidad pues es para lo que se va, ¿no? Para estudiar, para las prácticas y aquello. Pero no me gusta estar cotorreando con nadie en general, aunque sí que tengo mis amigos ahí dentro. Y es que es eso, o sea, tengo ciertos amigos y todos son de ciertas bolitas, pero hay dentro de esas bolitas, dentro de las bolitas de mis amigos, gente que ni me habla, o gente en la que no me relaciono, pero que aún así yo intento mantenerme como de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Intento ser amigable o intento ser abierto a cualquier persona, pero hay gente que no, y esas incomodidades hacen que se genere un ambiente que tú, aunque no te guste, acabas siendo parte de él, y es muy difícil salir de él, es muy difícil romperlo, porque si los profesores lo han intentado y no han podido, pues nosotros menos vamos a poder hacer algo, porque es algo que tiene que suceder, por así decirse, con todos de acuerdo. Y pues si no nos podemos poner de acuerdo, como digo, ni para poder sentarnos todos en lugares bien, o sea, sin andar moviendo butacas para otro lado porque te quieres sentar a huevo con tus amigos, pues ahora imagínense para cosas más vitales como organizar una expedición para un hospital, o como para mandar una carta para reportar a un profesor, o para organizar el horario, porque de hecho lo que provocó el último problema que tuvimos fue la diferencia de horario. O sea, es que fue una pendejada, tan pendejada, que hasta me da risa de lo estúpida que fue toda la problemática que se generó. Y yo lo único que pude hacer y lo único que quise hacer de toda esa problemática fue quedarme callado, porque yo sabía que pues yo no tenía nada que ver ahí. Solamente eran dos personas en desacuerdo por sus vidas personales, porque uno no podía ir el sábado y otro sí quería ir el sábado, pero a partir de ahí se empezó a generar una bola de nieve tan grande que siguió girando, y llega un punto en donde se estrella contra un árbol y se despedaza todo. O sea, por poner un ejemplo figurativo. Eso es algo que no sé, lo vivo en la universidad actualmente, y espero de verdad que nunca le pase a nadie de los que esté viendo, porque de verdad es horrible. O sea, es una de las 10 maneras más fáciles de arruinar la experiencia universitaria. O sea, yo no creo que me vaya a quedar con grandes recuerdos de esta etapa, porque no la estoy disfrutando prácticamente. Disfruto más el salir con mis amigos y mi vida más fuera de la académica, porque mi vida académica se podría decir que está muy centrada solamente en estudiar, en convivir con 2 o 3 personas y hasta ahí. Por eso también se podría decir que me gusta también dedicarle tanto tiempo a esto, porque si estuviese disfrutando mucho mi etapa universitaria, incluso hasta me quedaría mucho más tiempo en la universidad nomás para andar cotorreando, pero no es algo que me agrade especialmente, y no con este salón. Así que pues cierro el tema, espero que se solucione algún día, y bueno, vamos a pasar al siguiente tema.